Hola, ¿qué tal? Me llamo Elida, soy profesora de español en Ciudad de Sobradinho y hoy vengo aquí a compartir con vosotros un poco de la experiencia que yo pude vivir el 2014 en el Camino de Santiago en España. Bueno, si ya has oído hablar sobre el Camino de Santiago y nunca has imaginado vivir esta experiencia, yo te la recomiendo muchísimo. Puede ser la gran experiencia de tu vida, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo eso? ¿Te parece una utopía que exista un lugar donde la gente echa la mano a un desconocido o la gente o donde se comparte experiencia de vida o un lugar donde la gente convive en armonía a pesar de sus diferencias sociales, culturales, religiosas? Pues este lugar existe y es el Camino de Santiago. Allí yo, como yo dije, yo pude vivir una experiencia religiosa llena de simbología, porque hay muchos símbolos involucrados en esta cultura santiaguina, donde se puede probar sabores. Yo pude probar algunos sabores propios del lugar. Eh, También estuve en lugares bellísimos, con paisajes naturales bellísimos, grandiosos, ¿sí? Y también yo conocí a cosas que me parecieron muy curiosas porque de hecho eran muy distintas de nuestra cultura brasileña. Entonces quiero primero explicar de qué se trata el Camino de Santiago y después contar un poco de lo que yo viví allí efectivamente. Bueno, el Camino de Santiago, ¿qué es? Es una ruta de peregrinación también conocida como ruta jacobea. Ruta jacobea porque Jacobo en latín quiere decir Tiago, ¿sí? Y de ahí Santiago. ¿Y quién es Santiago? ¿Quién fue Santiago? El gran protagonista del Camino de Santiago, ¿no? Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Aquí en particular se trata del Santiago Mayor, el mayor, hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista, o sea, el primo de Jesucristo, ¿vale? Se cree que Santiago estuvo en la península ibérica, donde está Portugal y España, pregonando el Evangelio de Jesucristo. Y cuando él volvió a Jerusalén, él fue martirizado, o sea, él fue muerto, asesinado, a causa de su fe, de la fe que él pregonaba. Y entonces, por tradición, trajeron sus restos mortales de vuelta a la región donde él había evangelizado, que era la península ibérica, ¿vale? Pero ese hallazgo, solo fue encontrado, el hallazgo se dio solamente en 898, cuando por una señal divina, el ermitaño Pelayo, a través de la señal de una estrella brillaba y su luz enseñaba, alumbraba un punto específico que era en el bosque de Libredón. Llamó la atención del ermitaño Pelayo, y cuando él llegó allí a ese punto específico particular, él encontró la tumba de Santiago, de Santiago, ¿no? Entonces allí él encontró entonces una tumba donde estaban enterrados los supuestos restos mortales de Santiago. Muy bien. Y como ven en el mapa aquí, Santiago de Compostela está al norte de España, en la península ibérica, ¿sí? En una región de España que se llama Galicia, ¿sí? En la comunidad autónoma de Galicia, una región que
hace frontera con Portugal y también es bañada por el Océano Atlántico, ¿vale? Entonces, aquí yo sigo para enseñar la figura de los peregrinos, que somos nosotros, ¿sí? Aquí traigo un peregrino de la antigüedad, cómo se vestía, ¿no? Qué cosas llevaba él, un bordón o un bastón, una calabaza, un zurrón, un sombrerito, una concha de viera aquí pegada al sombrero en su frente. Y aquí tenemos los peregrinos de la actualidad. Como pueden ver, hubo un gran cambio, sí, sobre todo en la manera como de las ropas que llevan, ¿no? Ahora llevamos ropas mucho más ligeras, cambiamos el bordón por un bastón de trekking, pero el objetivo es el mismo, es vivir una experiencia mucho más que religiosa, es una experiencia espiritual, una experiencia única y grandiosísima, porque yo les digo con propiedad que fue una de las grandes experiencias de mi vida que yo puedo testimoniar y deciros que una de las más ricas experiencias que yo viví fue hacer el Camino de Santiago. Sigamos. Aquí están algunos símbolos muy particulares del Camino de Santiago. El primer símbolo es la concha de Viera, ¿sí? Esta concha era una señal que los peregrinos de la antigüedad normalmente traían cuando volvían a casa para probar que habían estado en la región de Santiago, que es donde hay ese tipo de concha, ¿vale? Hoy día ella sirve tanto como adorno, pero también como se ve en esta foto, la concha de Viera sirve como una marca para marcar el recorrido que debe de ser tomado por los peregrinos para que no se pierdan a lo largo del Camino de Santiago, ¿vale? Entonces, tanto para adorno como para marcar el recorrido sirve la concha de Viera. El segundo símbolo, que es el bastón o bordón, es este uno que lleva en manos este chico, ¿sí? Ese aquí es un tipo muy tradicional, igual al que llevaban los primeros peregrinos, y que se vende hasta hoy en muchas tiendas turísticas que hay a lo largo del Camino de Santiago, ¿no? Aquí tenemos la calabaza. La calabaza era usada para guardar agua antiguamente. Hoy día eso es simplemente un adorno porque fueron sustituidos por las botellas. Aquí tenemos la cruz de Santiago. La cruz de Santiago, ven, esta cruz roja y cortada por una espada. Aquí también yo traje este pequeño imán de allí como recuerdo, porque la cruz de Santiago, incluso en la tarta de Santiago, hay esta cruz. Esta cruz es una cruz que tiene una espada y es roja. ¿Por qué? Porque la devoción al apóstol se dio en la época de la reconquista del territorio español. ¿Cómo así, Elida? Bueno, 711 los árabes invadieron la península ibérica y vinieron desde el sur de la península, donde está la región de Andalucía, invadieron por allí y vinieron subiendo, tomando todo el centro de la península ibérica, y solo no habían ocupado los reinos del norte, que eran gobernados por los reyes católicos, y exactamente en este momento se encuentra la tumba, ¿sí?, de Santiago, y la gente católica empieza la devoción y cree que eso fue una señal divina diciendo que Dios estaba
del lado de ellos y que ellos podían luchar en contra de los árabes para retomar, para reconquistar su territorio. Por eso se dice que fue en la época de la reconquista cuando empezó esa devoción y a causa de eso la cruz es cortada por una espada, ¿vale? Flechas amarillas. Aquí tenemos aquí yo tengo un otro imán, un recuerdito, ¿sí? Porque las flechas amarillas son también otro símbolo del Camino de Santiago. Ese aquí tengo otro. Ese es igual al de la foto porque esos pilares son muy comunes. ¿Y para qué sirven las flechas amarillas? También para marcar el camino, el recorrido, ¿vale? Para que no se pierdan los peregrinos. Y están por todas partes las flechas amarillas. Las flechas amarillas están pintadas en, como ven, en un pilar, en el suelo, en rocas, en los muros, para que la gente no se pierda, ¿vale? Entonces, siempre se dice, siguen las flechas amarillas. Es una marca del Camino de Santiago. Próximo símbolo, tenemos aquí el Botafumero y la catedral. Yo voy a pasar porque aquí tengo fotos, sí. La catedral es el objetivo final de todos los peregrinos. Se hace esta peregrinación para que uno llegue al destino final, que es la catedral, ¿sí? Donde están los restos mortales del apóstol. Por tradición, la gente cuando llega, el peregrino, cuando llega a la catedral, él participa de la misa, da un abrazo al apóstol, a la imagen, ¿sí? A la estatua del apóstol que está en el altar mayor. Y también, además de eso, se visita a la tumba del apóstol, ¿no? Esa tumba está en la parte inferior de la catedral. Muy bien. Además de eso, existe otra figura, porque yo digo figura, porque eso forma parte de la tradición y de todo el encantamiento alrededor del camino, que es el gran botafumero que hay en la Catedral de Santiago. Sí, yo pude ver la ceremonia, el día de la misa, en la que ese botafumero, que es mide como 1,50 de altura y tiene una gran anchura también. Necesita 5 hombres para que lo haga volar por la catedral, incensar toda la catedral. Sí, es un espectáculo. Y merece muchísimo la pena esperar la misa que tenga ese momento puntual. No todas las misas sale el botafumero, pero normalmente la misa del mediodía ya te doy ahí una buena indicación. Al mediodía siempre hay el botafumero. Merece la pena esperar esta misa. Bueno, el día de Santiago es el día 25 de julio. Se celebra entonces el día de Santiago. Y este año, el 2021, es un año muy particular porque es considerado un año jubilar o año santo. ¿Y cuándo es por qué este año es especial? Vale, porque todas las veces que el día 25 es domingo, es un año jubilar. Y este año, el 25 de julio, será domingo. Y por eso, a causa de eso, se abre la puerta del perdón. La puerta del perdón es una puerta grande, muy grande, que está al lado de la catedral y que solo se abre en los años jubilares o en grandes fiestas de la iglesia. Ahí sí se abre la puerta por un momento particular, después se cierra la puerta del perdón. Pero en el año santo jubilar de santiaguino, el año santiaguino, que es este año es un año jubilar, ahí esa puerta estará abierta después del día 25 por un año. Quien pasa por la puerta recibe una indulgencia plenaria desde que cumpla las exigencias otras que la iglesia impone, ¿no? Claro. Entonces este año es un
año muy bueno para ir a Santiago, visitar a Santiago de Compostela, ¿vale? Hay tres maneras de hacer la peregrinación, a pie, a caballo o en bici. Solo las tres, sí, la iglesia solo reconoce esas tres formas de hacer la peregrinación. Y vale, ¿y por qué yo tengo que hacer de acuerdo con la iglesia? Bueno, el peregrino que cumpla a pie 100 kilómetros del Camino de Santiago recibe este otro símbolo del camino que es la Compostela. ¿Ven? La Compostela, aquí yo tengo la mía. La Compostela es un documento que la iglesia da al peregrino que le acredita una indulgencia plenaria, ¿sí? ¿Y qué es una indulgencia plenaria? Es como si fuera un billete para llegar al cielo más rápidamente. En resumen es esto, ¿sí? ¿Y cómo pruebo que yo caminé como mínimo 100 kilómetros? Si tú vas a caballo o en bici, tienes que recorrer no solamente 100 kilómetros, sino 200 para recibir y ganar la Compostela, ¿vale? Y como yo pruebo que yo caminé, que yo fui a caballo o en bici y cumplí todo el recorrido exigido. Bueno, aquí está el otro símbolo, que es la credencial del peregrino. Es una libreta en la que la gente, todo peregrino tiene que tenerla y él va, mientras él camina y va pasando por los lugares que están a lo largo del camino, él va acuñando sellos de los lugares por donde él pasó. Entonces, por ejemplo, yo estuve en Puerto Marín, en la iglesia, hay un sello allí. Yo estuve en el albergue, no sé qué, hay un sello allí. Esos sellos están registrados en la Catedral de Santiago, los oficiales, ¿sí? Y con eso, cuando tú llegas a la oficina del peregrino, se puede calcular desde los sellos, a partir de los sellos, saber cuál fue su recorrido y cuántos kilómetros tú has andado. Es así que se sabe que el peregrino cumplió o no todo el recorrido para recibir la Compostela, ¿vale? Además de eso es muy, muy divertido porque hay sellos de todas maneras, uno siempre muy lindos y la gente los colecciona. Cuanto más sellos tengas, más rica será su credencial, ¿vale? Y aquí por último tenemos la frase que se dice que todo peregrino debe de saber. Un peregrino cuando encuentra al otro no dice buenos días, hola, ¿qué tal? No, él dice buen camino. Es así que se saluda en el Camino de Santiago. O entonces se dice ultrella, ¿sí? Ultrella, que viene del lenguaje primitivo, muy bien, de latín. Las rutas. El Camino de Santiago no es un único camino, sino varios caminos que conforman en un mismo lugar que es la Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela. Bueno, aquí yo les enseño algunas rutas de peregrinación, ¿sí? Por ejemplo, aquí en verde tenemos el Camino Francés, es el camino más grande, más conocido, más turístico y más acudido por la gente porque es el más bien estructurado también. Yo hice este camino, pero tú has caminado desde Francia hasta Santiago. No, yo hice solamente los últimos 100 kilómetros del tramo del camino francés. Aquí está morrado el camino portugués que empieza en Portugal, el inglés que empieza en Inglaterra, hay también el camino primitivo que es este aquí en rosa, que fue el camino inaugurado por los reyes católicos, que fueron los primeros peregrinos, hicieron este camino, el camino primitivo. Y hay otros también, como el Camino del Norte, Vía de la Plata, y este aquí en amarillo que es Finisterra. Finisterra está después
de Santiago de Compostela, ¿sí? Es una región, ven la foto, estoy aquí yo en Finisterra. Este lugar es donde los celtas fueron un pueblo que habitaba esa región antes de que llegaran allí los romanos, ¿sí? Y ellos creían que aquí era el fin del mundo, por eso Finisterra, ¿vale? Finisterra, Fisterra o Finisterra, que está en Muxía. Es un lugar bellísimo y por la foto tú puedes ver porque ellos creían que era el fin del mundo, ¿sí? La gente entonces también hace este camino. Y como curiosidad, hay un tramo brasileño del Camino de Santiago, sí, oficial. Oficialmente, yo creo que fue el 2019, oficialmente se reconoció en Santa Catarina, en Florianópolis, 21 kilómetros que se suman al Camino de Santiago. Bueno, entonces una persona que haga el recorrido aquí en Brasil ya tiene como cumplidos 21 kilómetros que puede llevar para terminar en España cuando llegue a la catedral, ¿sí? Tenemos 4 sellos brasileños que se refieren al Camino de Santiago. Y este camino empieza en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y termina en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos 4 sellos, uno que marca el llamado de Santiago para que él se convirtiera en apóstol. Después el segundo que trata de la misión de pregonar el Evangelio en las tierras de la península ibérica, su martirio cuando él fue muerto, cuando volvió a Jerusalén. Y aquí el último sello que trata del camino, o sea, cuando los discípulos llevaron sus restos mortales de vuelta, trajeron de vuelta para la península ibérica para allí enterrar al apóstol. Bueno, mi experiencia particular dentro del Camino de Santiago. Muy bien. Yo allí en el camino yo hice amigos, amigos que llevo para mi vida, que traje para mi vida. Desde 2014 nos conocimos allí y nos convertimos, nos hicimos amigos y somos amigos hasta hoy y espero que continuemos así. Aquí están mis amigos en la foto, esa es otra amiga mía también, Tamiris, aquí algunos otros, nosotros en Camino de Santiago, mientras estábamos haciendo el camino. Aquí ya no es dentro del camino, pero en un centro comercial en Santiago de Compostela, sí. Allí yo pude superar algunos desafíos, también pude superar algunos miedos, miedo de estar sola porque no estaba con mi familia. Y ahí yo tuve la oportunidad de conocer gente que me echaba la mano cuando yo no quería más caminar, no quería más seguir delante. Había algunos para aconsejarme, no, para darme fuerza, vamos a continuar, tú puedes, sí, vamos. Para alimentarme cuando ya no tenía más comida también. Aquí yo puse esa foto en particular porque eso me llamó muchísimo la atención. Eso encontramos a lo largo del camino muchas, vamos a poner así, muchas mesitas con zumos y comidas y frutas que la gente que vive allí alrededor del Camino de Santiago prepara y deja para los peregrinos. ¿Cómo así? Si la gente ni siquiera sabe que tú vas a pasar allí, quién eres tú, si tienes sed, si tienes hambre. No, la gente prepara con cariño y deja allí a su disposición. Ah, pero no se paga, no hay nadie allí pidiendo dinero a cambio. No, no hay nadie.
Claro que hay las tiendas donde hay sí gente que trabaja, es un establecimiento, como podéis ver aquí en la foto en esta foto aquí arriba, ¿no? Pero hay muchas cosas como estas, sí que yo quiero enseñar a través de esta foto. Para mí eso es una prueba de que hay un camino de fraternidad, de que hay un espíritu que todavía existe de solidaridad, de generosidad entre las personas, aunque no se conozcan, pero es muy cariñoso preparar algo así y dejar fresco, limpio, a disposición de uno que tú no sabes que existía, pero está allí. Muy bien. Se puede contribuir, se deja una cajita para si el peregrino puede colaborar, él colabora y colabora con lo que quiera. No hay un precio establecido, no hay una cuantía fija, no. Hay un cariño, una solidaridad, una generosidad, un deseo de servir, un deseo de compartir. Entonces, en el camino de Santiago yo pude probar estos valores, que son valores que hoy día desafortunadamente no vemos siendo practicados dentro de nuestra sociedad. Y allí dentro del camino yo vi un camino de fraternidad donde los valores humanos, como desde de los gestos más sencillos como este, hasta los grandes gestos que son ayudar al prójimo cuando necesite, sí, porque la gente de todas nacionalidades van allí y a veces uno puede sufrir algún accidente y está la gente allí para ayudar. ¿Sí? Y eso es muy grandioso, es algo que se debe llevar, uno debe llevar para su vida particular cuando salga y vuelva a su realidad propia. Además de eso, también yo tuve un contacto directo con la cultura española y con la cultura de otros pueblos también, de otras nacionalidades, porque hay gente de todas partes del mundo allí, y están muy abiertos para charlar, para intercambiar experiencias y todo eso tú puedes vivir en el Camino de Santiago y con la gracia de Dios yo pude experimentar de todo esto. Muy bien, entonces dejo aquí entonces un deseo de que tengáis un buen camino por la vida. Dejo aquí algunas referencias bibliográficas y os digo que si podáis algún día vivir esta experiencia, que no dejéis de vivirla, ¿vale? Merece muchísimo la pena. Gracias por todo. Hasta luego.